Salida Colectiva, un programa sobre la vida y la actividad de las organizaciones sindicales. Salida Colectiva, todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Salida Colectiva, nuevamente acá por AM 1400 por Radio Cumbre. La vida, la actividad de las organizaciones sindicales. Vamos a estar hasta las 13. En los controles técnicos, Pablo Gutiérrez, la operación de este envío radial a cargo de Horacio Russo. Ustedes, Gustavo Rodríguez. Usted, Hernán Astudillo, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a estar transitando, recorriendo lo que ocurrió en esta semana también a nivel nacional, con este hito que fue la manifestación llevada adelante por CGT, CTA, organizaciones sociales, pero nuevamente, como en otro 17 de agosto también, ¿no? En plena pandemia, esta impronta para ocupar las calles de los trabajadores organizados, de sus organizaciones, ¿no? Que sigue siendo, ¿no? el papel relevante que le han conferido a lo largo de la historia, que se ha ganado y que nuevamente tiene que estar a la altura de las circunstancias. Ya la muestra está. La muestra está. Hay un acompañamiento, hay una legitimación por parte del pueblo, en su mayoría, rompiendo todo lo que es la monolítica creación de sentido común por parte de medios hegemónicos, ¿no? Que no hay más límites ya. Hay que entender eso, no hay más límites. Acá lamentablemente la verdad importa para el ajuste, muy, pero no estamos muy hablando poco. de esto. Para el ajuste y para la creación de un sentido común donde el trabajador es el enemigo. Claro. Usted, vos sos el enemigo. Vos cada vez que vas a cobrar le estás sacando a ese que pone el dinero, que tiene todo el riesgo, que tiene dos enemigos consulares. El trabajador o la trabajadora que le da vida. Si la pandemia demostró algo, que por más que se tenga toda la mejor inversión y demás, si no hay alguien que interviene, la fuerza de trabajo que interviene, eso queda ahí, paralizado, no genera producción. Y el otro es el Estado, el enemigo número uno. Cuando uno ve cómo financia el Estado, como el Banco Nación, por ejemplo, ¿no? Al agro, esto que todo este grupo que se presenta martirizado por parte del Estado, ¿cómo ha financiado a tasa cero? Como nadie, fue el sector más favorecido. Y sin embargo tienen este tipo de lógicas, reproducidas por medios hegemónicos, que algún día esas trabajadoras y esos trabajadores tendrán que plantearse también si esos apellidos son también incluidos como trabajadores, porque están confundidos y confundidas. Porque esas representaciones gremiales creen que también ellos forman parte de la defensa de la libertad de expresión. Si la libertad de expresión la maneja el dueño de la imprenta, ¿no? Termina siendo muy acotada. Está el derecho de la información. Se había generado un concepto crítico bastante claro y había llegado a muchos lugares y a muchos espacios esto del derecho de la información y cómo intermedia uno en los medios de comunicación, en su rol de comunicador, comunicadora, periodista, locutor, locutora, también preservando, sabiendo dónde está, sabiendo las reglas, pero no deliberadamente llevando adelante la reproducción exacta de un discurso que lleva a la mentira total, descalificando, ¿no? al oyente, al televidente. Para nada no dar nombres propios a propósito de lo que decías ayer en un prestigioso medio de la región, una persona afiliada a un sindicato, voy a decirlo eso sí, a UPCN, diciendo los sindicatos son ese mal necesario. Una verdad absoluta y revelada que ante la respuesta el periodista ni siquiera hizo una repregunta. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuál es la figura del mal? ¿El mal es la organización colectiva? ¿Es el que nos hermana a todos los laburantes y las laburantes a la hora de que se mantengan vigentes los derechos e ir por nuevos derechos? No, eso es el mal. ¿Pero por qué eso es el mal? Porque hay una colonización de esas cabezas, incluso dentro de referentes sindicales, y eso es lo que estabas planteando. Y me parece que eso tiene que quedar claro, por lo menos
y creo que es el espíritu de este programa, Salida Colectiva, y de ahí ya también su nombre, que, ojo, que te quieren individual, porque individual no tenés fuerza, no tenés derecho, no tenés poder de negociación y no tenés nada. En el espíritu colectivo está justamente esta conquista o esta posibilidad de, en principio, seguir garantizando derechos, pero también seguir avanzando. Y esto me parece que hay que tenerlo en claro. Hay que tenerlo que los sindicatos tampoco cogobiernan entidades públicas, como muchas veces se dice y se señala. No, el Estado lo maneja aquellos que ganan las elecciones. Hay que respetar. Los gobiernos. Por eso, los gobiernos, aquellos que se presentaron y que fueron validadas por las urnas. A esos hay que hacerle el reclamo. Los sindicatos, y tienen esa particularidad incluso, de que su accionar político es mucho más amplio que los gobiernos, porque dentro de los sindicatos puede haber diferentes afiliaciones o filiaciones políticas, y eso sí que es amplio. Y en el orden nacional, lo que estaba señalando, esta marcha del 17 de agosto, me parece que fue el último gesto de la clase trabajadora al gobierno nacional. Y no digo a Alberto Fernández, digo al gobierno nacional, que el gobierno es un frente político, un frente amplio, ¿no? Donde conviven los Moyano y los Ofelia Fernández, ¿no? En esa amplitud está el gobierno argentino. Algunos dicen, bueno, donde conviven los moyanos con toda la familia, ¿no? Que también, ¿no? Que están más fragmentados que el gobierno nacional. De Pablo Facundo, o sea, sí. Hay una ancha alameda también. Pero sin lugar a dudas. Bueno, me parece que ya no hay tiempo de más, ¿no? Como diría una canción de aquí del rock nacional. No hubo oradores, no hubo un cierre, un acto con oradores. Me parece que eso también es la última carta de el apruebo dignidad, ¿no? Que se le dice al gobierno nacional hasta acá. Y me parece que al día 18 de agosto ya se empezaron a escribir otras cosas dentro de lo que es el movimiento sindical. Otras peticiones innecesarias, peticiones para cada uno de los sectores. Esos sectores que señalabas vos del campo, cada uno de los sectores tiene que ver reflejado es cuánto le pagan a sus trabajadores. Cuánto se paga al peón rural, por ejemplo, ¿no? Si alguien está dispuesto a vivir de un subsidio en vez de un trabajo en el campo, ¿criticamos el subsidio o criticamos el sueldo miserable que se paga por lo que es la recolección de la fruta, la poda, etcétera, etcétera? En eso me parece que hay que centrar el debate y empezar a mirar un poquito más. No se pide analizar bibliotecas o una biblioteca de un lado o una biblioteca del otro. Me parece que la discusión es más simple y más sencilla. Aparte, la pandemia enseñó que la biblioteca no está ni de un lado ni del otro, sino que está en el fondo. ¿Se acuerdan? Sí. Los Zoom que había. Inclusive había empapelados que simulaban libros. Sin lugar a dudas. Ya volvemos. Salida colectiva. Las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la historia de los pueblos. Nos venimos al ámbito local, ¿no? Hablando de lo que tiene que ver con los conflictos, principalmente en el Estado provincial. Desarrollo Social, el sábado pasado estuvimos hablando al respecto de los reclamos pendientes. Hoy, otro sábado, una semana más, 7 días más, los reclamos siguen intactos, vigentes. Parece que no ha pasado nada, no ha pasado nada porque no hay resolución al respecto. Marita Rivera es delegada de Desarrollo Social y contó ayer, estuvieron realizando una medida frente al ministerio ahí en Anaya y Planas, en la capital neuquina, con algunos de los reclamos que la semana pasada ya habían sido reflejados aquí en Salida Colectiva. Le escuchamos. El motivo principal es el reclamo de los trabajadores eventuales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, que son más de 190 trabajadores que están peleando por lo que es su estabilidad laboral, están a la espera de un
decreto que no sale, que hay funcionarios que no aparecen, que no dan la cara, así que bueno, por eso estamos acá reclamando y cortando las calles del ministerio. Parece no ver lo que está pasando realmente, que hay trabajadores que trabajan en distintos dispositivos, lo que es acá en la ciudad de Neuquén, con situaciones bastante vulnerables, y están esperando, bueno, esta respuesta que a ver, es una violación a lo que es la ley 3077, que es el convenio colectivo de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social. En este momento los que pasan el periodo de prueba, que es un periodo de más de un año, que según lo estipula el convenio, ellos deberían ser regularizados y son alrededor de 190 trabajadores. Todo lo que es el área de familia son todos dispositivos, algunos dependientes de hogares y algunos centros de abordaje familiar también, que también están bajo esta figura. Estamos hablando de la atención primaria de las familias, niños y niñas, adolescentes que asisten a esos lugares por una atención primaria, es decir, una situación de desprotección absoluta, que el único lugar es el Estado. El único lugar donde pueden conseguir lo mínimo y lo básico es el Estado. Los gobiernos no dan respuesta a través de su herramienta política, que es el Estado, para brindar una mejor situación. Allí están los trabajadores y las trabajadoras que no encuentran respuesta y que, como lo charlábamos la semana pasada durante la pandemia, fueron la parte fundamental. Bueno, para todos aquellos no hay respuestas. Donde tampoco aparecen las respuestas es en Termas, ¿no? Un organismo que tiene un convenio colectivo de trabajo, tiene un convenio propio, donde han quedado cuestiones pendientes. Y en esto quería detenerme también a hablar de lo que significan las convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo, por un lado, está el Ejecutivo con sus representantes, es decir, el patrón. Del otro lado, los sindicatos. Dentro de los sindicatos, en el caso de Termas, está ATE y UPCN, que también tiene representación. Lo que se consigue en un convenio colectivo de trabajo y el espíritu de la discusión de un convenio colectivo de trabajo es tratar de lograr lo mejor posible. Es lo que se consigue en base a la organización, en base a la astucia, en base a un montón de cosas que tienen justamente los sindicatos. Hay cosas que quedan pendientes después por resolver, sin lugar a dudas. No hay convenios colectivos perfectos en ninguna de las áreas, ni del Estado ni de los privados. No hay perfección absoluta y más en algo tan cambiante y dinámico como son las convenciones colectivas. Bueno, en Termas, desde ATE están solicitando la apertura para hacer modificaciones que permitan mejorar esa herramienta que es el convenio colectivo de trabajo. Vamos a escuchar a Luis Huentén, el delegado de ATE allí en Loncopué, que cuenta acerca de la situación en Termas. Enviamos nota al gobierno y ya se ha oído sordo. Por ahí le estamos pidiendo la apertura del convenio colectivo de trabajo y respondió, bueno, que estaba viendo la cuestión de los paritarios, pero no nos da fecha de apertura. Y nosotros hace ya 4 años que tenemos el convenio y bueno, por ahí por necesidad y algunas cuestiones de los trabajadores, estamos pidiendo la apertura para poder modificar algunas cosas e incluir otras. Y por ahí las cuestiones de movilidad que por ahí no están bien dadas dentro del convenio, como hace un compañero por ahí a otro sector, entonces por ahí tratamos de resolverlo en CIAP, una comisión, y siempre es una cuestión de interpretación del gobierno con nosotros y eso hace que se tarden las cosas. Y por ahí, bueno, ver esta cuestión de los cambios de niveles, si podemos lograr de otra forma. Hoy en día hay compañeros que tienen más de 8 años de temporada, quizás en ese momento quedaron incluidos en el nivel 1 por una cuestión de antigüedad, pero no se le han movido niveles y bueno, hoy están reclamando también ese cambio de nivel. Ahí estábamos escuchando a Luis Huentén, delegado de Termas, delegado de ATE en Termas. Estamos hablando de turismo, ¿no? Una de las caras de Neuquén es energía y turismo. Es vital acá la participación del trabajador y trabajadora, es fundamental. Podemos tener las termas más bellas y el mejor servicio, pero ese mejor servicio requiere de cada una de estas trabajadoras y trabajadores. Efectivamente. Por último, en el ámbito local, miércoles y jueves también se resolvió una medida de fuerza de 48 horas en el sector salud. Así que, bueno, parte de esto... y el lunes
la gente de Termas va a estar, vienen hacia Neuquén Capital a hacer la movilización aquí y a visibilizar el conflicto, porque Dios está en todos lados, pero siempre atiende en la capital, ¿no? Ahí estamos. Nos quedamos con algo que habíamos abordado en el programa anterior y en relación a esta denuncia de alguien que se encontró en una lista de una elección que no había participado, que no tenía conocimiento. Estamos hablando de las elecciones de la CTA autónoma. Bueno, todavía no se conocen las cifras de quiénes votaron, cuántos, cómo. Al margen de eso, ¿no? Surgió la duda a propósito, ¿no? de la vulnerabilidad que se encuentran algunas personas, ¿no? como en el caso que ha abordado anteriormente, donde uno es arbitrariamente introducido en una lista. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el marco legal? ¿Lo puede hacer cualquiera con esa intención? ¿Qué es por ejemplo, una elección en una central sindical? Yo armo una lista y agarro cualquier padrón y lo armo. ¿Cuáles son los márgenes? ¿Cuáles son los marcos legales? A propósito, y agradecemos que esté del otro lado de la línea Silvana Reñones, que es abogada, ¿no? Para ir clarificando el tema. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, buenos días. Un gusto también. Bien, primero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasos tienen que llevar adelante alguien que se encuentra en una lista para participar de una elección donde ni siquiera pertenece ni al sector, ni a esa lista, y mucho menos concedió la voluntad de ellos? Bueno, en primer término vamos a aclarar que las elecciones, ya sea en un sindicato, en un partido político, porque esto no es algo, ocurre mucho, ¿no? La verdad que no es una excepción. No solamente a veces con los candidatos, sino pasa mucho con los avales. Las elecciones están reguladas, por un lado, por el estatuto de la organización, y por el otro lado, las pautas para cada elección particular las fija la Junta Electoral. La Junta Electoral, cuando realiza el cronograma electoral, que después se publica, establece además, no sé, el día en que va a funcionar la Junta, la fecha en que se van a presentar las listas, y también establece la documentación que se va a presentar, que generalmente viene con la fotocopia de DNI para acreditar la identidad y la aceptación de cargo. Y además los avales. Los avales, que en general son los que suelen traer, nosotros recordamos la última elección de petroleros, hubo una denuncia justamente con la lista verde en su momento de Sosaya, porque por 400 firmas en avales que se denunciaron como apócrifas. Entonces, en esa documentación que se tiene que presentar la lista y que presenta la Junta después es la que evalúa. Dentro de la documentación de los candidatos, la más importante es, además del DNI, son la aceptación de cargo. La aceptación de cargo es bastante vulnerable porque, en general, el único que certifica que esa persona firmó y aceptó es el apoderado de la lista. En algunas cartas orgánicas de algunos partidos se estableció en algún momento, por ejemplo, hay partidos como, no sé, recuerdo poner la Unión Popular, tiene en su régimen electoral que las aceptaciones de cargo tienen que hacerse, a veces certifican por escribano. Pero muchas veces eso se ha dejado de lado porque terminaba siendo una medida a veces casi proscriptiva por el costo. Entonces, en general, la aceptación de cargo solamente la certifica el apoderado de la lista. Entonces te puede pasar, y pasa, porque es algo que en muchas de las elecciones, no solamente de las organizaciones sindicales, sino de los partidos, que esa persona que ni firmó se entera cuando se publica la lista de que forma parte de una lista que, bueno, pasan dos cosas. A veces ocurre que no firmó, o a veces también ocurre que firmaron y después se conocen. Eso también hay que decirlo, ¿no? Eso se da en el contexto. ¿Qué puede hacer esa persona? Bueno, en general, en los dos aspectos siempre se da, es con avales o con las listas, siempre son fuente de denuncia. La Junta Electoral es la que resuelve en el momento, siguiendo, sobre todo, valorando un principio fundamental, que es el derecho electoral y que se aplica en cualquier proceso electoral, que es el derecho de participación, el principio de participación. Entonces, en general, cuando la denuncia ocurre respecto de un candidato, en general, la Junta, si es que ya no está oficializado, lo que hace muchas veces es darle
la posibilidad al apoderado partidario para que lo reemplace sin perjuicio de la investigación del delito que se haga a través de la justicia, ¿sí? Porque en realidad esto que parece tan simple como es falsificarle la firma a un candidato en una aceptación de cargo, es un delito, ¿sí? El delito es el de falsedad ideológica y falsedad documental, que uno tiene que ir a hacer la denuncia y después, bueno, la justicia verá cómo prosigue con esa denuncia. Sin perjuicio de la denuncia, la Junta Electoral, y como tiene que ir resolviendo el proceso electoral, que tiene que continuar y que tiene que seguir adelante, a veces cuando es un candidato, lo que hace es toma conocimiento de la denuncia y le pide al apoderado que lo cambie. Con los avales, a veces pasa con los avales, también se hace la denuncia y a veces el tema del aval puede acarrear incluso la no oficialización de la lista. Bien. O sea, las consecuencias depende a quién afecte, pero siempre la Junta Electoral, del sindicato o la del partido, lo que hace es, tiene que hacer la denuncia y que después la justicia investigará a los responsables, ya sea generalmente al apoderado, que fue el que certificó, a veces al cabeza de lista. Bueno, ahí habrá que ver en la cadena de responsabilidad quiénes fueron. Traigo el último caso más resonante, que fue el de Petróleos, porque, por ejemplo, ahí ellos, en ese caso, la Junta Electoral, no era de una aceptación de cargos, sino que era de los avales, ellos contratan incluso un perito calígrafo. En esa oportunidad, y el calígrafo no solo detecta que la firma del aval que denuncia, porque también hay una persona, 3 afiliados, de golpe advierten que figuraban avalando una lista de las cuales ellos dicen que no habían avalado. Entonces ahí el perito calígrafo detecta no solo que esas personas no habían firmado su aval, que el aval también se firma, es una planilla en la que la persona pone sus datos, firma, sino que detecta que la misma mano había intervenido en otra cantidad de firmas. Sin embargo, esa lista, por otras cuestiones, después termina siendo oficializada y termina participada, sin perjuicio de que la denuncia penal se hizo. La verdad no sé cómo terminó. Pero, esto es algo, y las aceptaciones de cargo y los avales son bastante vulnerables. Lo que pasa es que en realidad nos pone siempre en la cuestión esta de pensar entre quizás más seguro sería que la aceptación de cargo se firme ante un escribano público. Ahora, el costo, ¿quién lo paga? El costo económico. Entonces, por ahí, entre no generar medidas que sean proscriptivas y generar las seguridades, estamos siempre como en un debate, y es algo que se discute generalmente en las elecciones, internas, en los sindicatos. En las elecciones generales, las aceptaciones de cargo tampoco van por escribano público. Las elecciones de cargos electivos. Ahora, perdóname, Silvana, en esto Sí. justo hablaste de la figura del escribano y de los costos. Cuando se trata de democracia, ¿no se conviene replantear, en estos, lo digo a título personal y te lo pregunto a vos también incluso como letrada, en estos casos donde se está hablando de democracia, de representación sindical o en los partidos políticos, los costos no podrían establecerse de manera diferenciada? ¿Quién establece esos costos? ¿Únicamente aquellos que certifican los escribanos? Sí, tal cual, sí. Bien. O sea que estamos en un negocio de una corporación. Sí, trabajo mucho con partidos. En cada elección general, de generales de cargos políticos, ¿no? Vos tenés que acompañar la fotocopia certificada del DNI de cada uno de los candidatos. Vos imaginate, en las elecciones generales que vos acompañás, la lista de concejales, titulares y suplentes de cada uno, más toda la lista de diputados, sacá la cuenta, y todo eso vos tenés que ir a certificarlo, y lo certificás como cualquier hijo de vecino. No es que hay una tarifa diferencial para los partidos políticos o para los procesos eleccionarios, o que la justicia electoral tiene un convenio con el colegio de escribanos para eso. También es cierto que lo podrías hacer en el juzgado de paz. En el juzgado de paz, claro. Sí, también es cierto que lo podrías hacer en el juzgado de paz, que también tiene un costo, porque en el juzgado de paz no es gratuito, también es menor que en la escribanía, pero también pagás el estampillado, y además
bueno, lo que implica tener que, bueno, en algunas localidades chicas es más fácil, pero acá en Neuquén, imagínate tener que llevar a cada uno de la lista, certificar. Imagínate que tuvieran que ir al juzgado de paz, porque tiene que ir la persona, ¿viste? O vos podés llevar la fotocopia de documento, ponele, y certificarlas todas, pero si te hubiera que certificar aceptación de cargo, hacer ir a cada candidato al juzgado. Pero no hay un costo diferencial, no existe, digo, y muchas veces entras en ese juego, ¿viste? Entre el costo y la forma de garantizar la fidelidad y además que en el medio esto siempre no solamente tenés las listas que se manejan de forma inescrupulosa y que ponen candidatos que no son y que inventan avales, eso es moneda corriente, sino también tenés, muchas veces da el juego que se da en el medio, sobre todo se ve mucho en las elecciones internas. Claro. Que un candidato una persona que acepta la candidatura para la lista A y al rato aparece el de la lista B y lo seduce y entonces el de la lista A, como ya le había firmado la lista A, va y hace la exposición diciendo que no había firmado. O sea, en el medio es bastante compleja la cuestión. Ahora, en ese sentido, Silvana, vos nombrabas, ¿no?, la responsabilidad o la verificación que tiene la figura del apoderado, lo que hace la Junta Electoral. ¿Qué pasa después? Digo, aquellos que aparecieron en una lista y resulta que no prestaron conformidad. Eso llega a la justicia, pero lo debe motorizar quién, cómo, qué es lo que sucede. No, y bueno, la persona que es el afectado, porque encima es eso, es el afectado el que tiene que ir a hacer la denuncia. Bueno, tendrá que ir a hacer la denuncia ante la Fiscalía Federal por falsificación ideológica, falsificación de documentos. Y bueno, y ahí ya dependerá si la Fiscalía le da curso o no le da curso, si encuentra mérito para continuar. Sí, digo, la justicia después verá, no sé, en realidad no sé cuántas condenas hay por esto, no creo que muchas. Claro, porque indudablemente se caen estas prácticas porque se sabe que... Exactamente, sí, exactamente. Y aparte, en realidad la Junta Electoral, mucho con el proceso andando, mucho más que en esto de como tiene que priorizar, obviamente tenés que priorizar la regularidad del proceso porque eso es lo que va a dotar de legitimidad a las autoridades electas y a su vez también a la confianza que tienen los afiliados o la ciudadanía respecto del proceso es sumamente importante, pero en esto de que vos tenés que seguir, la Junta Electoral, por eso te digo, si se trata de una persona que viene y hace la denuncia, si todavía no está oficializada la lista, lo que hacen es vaya y haga la denuncia, le avisan al apoderado y el apoderado lo puede reemplazar. Reemplaza el candidato, corre la lista, hace los corrimientos, no se deja de oficializar una lista por una... Se prioriza el proceso. Exactamente, por eso digo que es una práctica sumamente habitual. Pasa en las elecciones internas todo el tiempo. Si vos vas, y todo el tiempo aparecen las denuncias de los candidatos que al final no terminan... Muchas veces cuando llegan esas denuncias no proceden porque después no hay mérito o la persona sí firmó pero no dice que no terminan en nada. Por eso pasa, es la realidad. Y después con los avales también. Siempre es una cuestión siempre de bastante controversia porque aparte la realidad es que si no aparece la persona tampoco la Junta Electoral no tiene facultad, la Junta Electoral que se arma para esa elección en especial, ya sea para el sindicato o la Junta Electoral que se arma por una interna, tampoco puede, en las 48 horas que tiene para revisar la documentación, tampoco tiene facultades para llamar a cada uno, o sea, es un acto de confianza, del momento que el apoderado acompaña la aceptación de cargo, es un acto de confianza. La Junta Electoral no va a llamar a todos los candidatos a preguntarle, señor, ¿usted firmó la aceptación de cargo? No ocurre eso, porque se supone que el apoderado es quien responde y quien debe responder por la aceptación de cargo que acompaña y que además firma, porque la aceptación de cargo tiene además de la firma de quien acepta el cargo, que dice expresamente acepta el cargo para primer candidato titular para la lista, abajo está la firma del apoderado, que se supone que corroboró la identidad, que vio que la persona firmaba. Efectivamente. Bueno, exactamente. La Junta, como está el apoderado haciéndose cargo de eso, no se dedica a llamar, no puede llamar tampoco a todas las... No, imagínate que presentás los avales en una planilla, el 3%, poner que son 200, 300 avales, no tenés forma la Junta no tiene forma de chequear que esos avales son reales.
si no existe una denuncia de alguien que de golpe se descubre, como aquí en este caso de CTA, descubre que es candidato, o como en la última elección de petroleros que descubrieron que esas personas que aparecían avalando la lista, en ese momento era la lista verde, no lo habían avalado. Si no ocurre así, tampoco la Junta Electoral, si no es por denuncia, no se dedica a chequear porque confía, o sea, el proceso está preparado para que los actores actúen con buena fe y acompañen, la documentación que acompañen y las aceptaciones de cargo sean reales, verídicas. Tal cual. Silvana, te agradecemos por estos minutos para Salida Colectiva. No, muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Charlábamos con la doctora Silvana Reñones acerca de lo que fueron estas últimas elecciones de la CTA Autónoma, un mundo gris ahí en el medio. La única salida es seguir ejerciendo el espíritu democrático. En cada una de las organizaciones sindicales se debe estar garantizando nada más y nada menos que el espíritu democrático. Salida colectiva. Continuamos en Salida Colectiva, 14 grados 3 décimas, la temperatura 32%, la humedad, viento del noroeste a 9 kilómetros, el cielo está despejado aquí en la capital neuquina. Decíamos, hay diferentes cuestiones a resolver en el ámbito sindical y local. Miércoles y jueves, ayer resolvió un plenario de delegados y delegadas del sector salud una medida de fuerza de 48 horas para la próxima semana. Esto tiene que ver con el sector salud. Estamos en contacto telefónico con el delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Castro Rendón, Juan Millapán. Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, Juan, volvieron a manifestarse en diferentes hospitales. Bueno, también la situación que queríamos abordar es lo que sucede en el Hospital Bouquet Roldán, que nos cuentes ahí con el personal directivo en principio y después también que nos cuentes de esta medida dispuesta para el miércoles y jueves. Sí, ahí puntualmente lo que tiene que ver con el Hospital Bouquet Roldán, ahí lo que estamos solicitando por un lado y en un principio denunciando a la directora de ese hospital, la cual viene haciendo hechos de persecución, hostigamiento. La verdad que hay una conducta antisindical y desleal hacia nuestras compañeras y compañeros, no solamente a las compañeras que son delegadas, sino también a aquellos compañeros que están afiliados a nuestra organización, que hoy por hoy salen a luchar y a defender al sistema público de salud. Y por otro lado, lamentablemente no hay un acuerdo que personal del hospital de alguna manera ordenado por la directora y por la zona metropolitana, en la cual se fue a plantear la posibilidad de comenzar con una prueba piloto ahora en agosto. Ellos en un principio estuvieron de acuerdo y luego reafirmado ese acuerdo por la jefatura de enfermería, se comenzó a partir de agosto con esa prueba piloto de las 6 horas, con un régimen laboral de 6 horas, 30 horas semanales, y lamentablemente en el medio de ese acuerdo parece ser que a la directora le bajaron línea de algún lado, seguramente el Ministerio de Salud, en la cual no se respetó, se volvió para atrás con ese acuerdo y bueno, todo lo que empezó a pasar a partir de ahí, en la cual producto de esto la directora tomó la decisión de sacar a las conducciones que estaban en ese momento, conducciones que por ejemplo la jefa de departamento de enfermería hacía más de 1 año y medio que le venía solicitando una reunión a la directora y nunca fue atendida, y por otro lado en ese reemplazo colocaron a una jefa de enfermería que ya está denunciada por violencia desde hace un tiempo atrás, colocaron a un jefe de enfermería que está denunciado por aparente abuso, y por otro lado violando nuestro convenio colectivo que sacan a una enfermera del Castro Rendón para llevarla al Bouquet Roldán y ponerla directamente como jefa. Así que estas cuestiones que están sucediendo puntualmente en el Bouquet Roldán, pero sí seguimos denunciando otros hechos de violencia que están sucediendo en otros hospitales, como en el Castro Rendón. A partir del día lunes va a haber un conflicto por 48 horas en el sector cocina que justamente tiene que ver con el abuso de autoridad y la violencia y conducta antisindical de esas jefas hacia nuestras compañeras y compañeros. ¿Esto cuándo, Juan? Perdón, se cortó, ¿el lunes?
Este lunes, sí, a partir de este lunes empieza un paro de 48 horas en el sector cocina del Castro Rendón, justamente denunciando lo que el director del Castro Rendón, el doctor Lamel y algunos otros directores, hace una semana atrás sacaban un comunicado que no iban a permitir ningún hecho de violencia. Entonces, bueno, así como ellos plantearon en ese comunicado, esperemos que actúen rápidamente, porque esta jefa de este sector está denunciada hace 3 meses más o menos, donde tuvo una primera reunión con el director y lamentablemente no se hizo nada y no hubo ningún tipo de cambio de conducta de esta jefa. O sea, van a denunciar, pero algunas cosas, ¿no? Denuncia la conducción del hospital. Algunas sí, otras no. Claro, sí, por eso. Nosotros lo que vemos es que dependiendo de quién venga la denuncia y hacia quién, es cómo actúa el Ejecutivo. Por eso hay contradicciones en el Buque Roldán, donde la directora denuncia denuncias hacia los delegados que nos estuvimos manifestando para que este acuerdo se lleve adelante, y por otro lado convoca conducciones que están denunciadas concretamente inclusive en algunos casos en la Fiscalía por denuncia de violencia y de abuso. Y por otro lado, la directora la semana pasada, recorriendo los servicios dentro del hospital, lamentablemente hostigando a nuestros compañeros, apuntándolo con los dedos de forma amenazante, y de esto hay muchos compañeros que son testigos, porque la propia administradora del hospital a la jefa la tenía que andar sacando, llevándolo a otro lugar, porque es que se sacaba en el momento, tratando de buscar que se genere una discusión en la cual nuestros compañeros no se prendieron en nada. Entonces hay situaciones que ya no se pueden tolerar más. Bueno, producto de esto se llevó adelante un plenario provincial de salud de todos los delegados y delegadas de nuestra organización el día de ayer, el cual, más allá que hay alguna cuestión que tiene que ver con lo salarial, donde nos deben un ítem que se llama promoción horizontal, que en abril se tendría que haber pagado, no se ha pagado. Hoy por hoy ya estamos terminando el invierno, sabiendo todo lo que pasó, principalmente en el sector de la cordillera, frío, lluvia, nieve, a los compañeros, compañeras que hacen trabajo extramuro, como chofer de ambulancia, enfermeras, médicos, no le compraron los elementos, los EPP, que llamamos, que tienen que ver con camperas, pantalones, zapatos especiales para trabajar en esos lugares, y los compañeros nuestros llevando la tarea adelante con la ropa personal de cada uno de ellos, porque estos elementos no se han comprado. Denunciamos y estamos solicitando que esos elementos se compren, y por supuesto que el Ejecutivo de una vez por todas tome el sartén por la mano y que puedan actuar. En un principio lo que nosotros estamos solicitando, que esta directora, por ejemplo, de Buque Roldán, no puede seguir más, y solicitando la renuncia de ella. Bien. Juan, brevemente, me gustaría que hagas una comparativa. ¿Qué es lo que pasa cuando el instituto deja de pagarle, por ejemplo, a anestesistas, a kinesiólogos? ¿Qué sucede en esos casos? ¿Se corta el servicio? ¿Qué pasa en estos casos cuando no se paga el salario como se debe, en tiempo y forma, como establece la ley, a los trabajadores y trabajadoras? Se hace en medida de fuerzas. Ahora, lo que está mal siempre y lo que está mal visto es a la organización sindical que hace una medida de fuerza, ¿no? En este caso, en el sector salud. Digo, ¿no? Como para poner en valor lo que estabas comentando recién. Sí, a ver, tal cual. Nosotros lamentablemente lo que vemos es que, vuelvo a repetir, el Ejecutivo actúa dependiendo de cómo venga la situación o quién haga el reclamo. Yo ya lo decía y lo vuelvo a decir. Hay un sindicato que se hace llamar Ciprosapune, que dice ser que representa al sector profesional, y lamentablemente ellos ayer se autoconvocaron por un reclamo netamente nuestro, pero ellos no salen a denunciar las situaciones que suceden dentro de su sector. O sea, ¿pero ATE no tiene profesionales de la salud, Juan? ¿ATE tiene profesionales de la salud? Sí, por supuesto. Bueno, por eso no están todos los profesionales en un sindicato. Por eso yo lo que digo es esto, a ver, y siempre lo aclaro, cuando hablo de Ciprosapune no meto a todos los profesionales médicos y no médicos dentro de esa bolsa, porque no es así. Nuestra organización ha crecido muchísimo y hay muchísimos médicos que se han afiliado a nuestra ATE por entender cuál es lo que significa tener un convenio colectivo de trabajo. Es más, hay una compañera que es paritaria, que está trabajando con nosotros, una compañera médica de Loncopué, que también han entendido la lógica de esto. Por eso digo, no pongo a todos en la misma bolsa, pero digo, si Ciprosapune cuando sale a denunciar, y parece ser que hoy está bancando el conflicto y a la directora de Buque Roldán,
nos salen a denunciar a todos esos médicos de Bucarrondán, por ejemplo, que están trabajando 3 horas o 4 horas por día, que te atienden solamente 5 pacientes por día, que hoy están haciendo indicaciones por WhatsApp, que eso nosotros vamos a ver cómo hacemos esa denuncia, porque no puede ser que un médico evalúe a un paciente por WhatsApp y indique una medicación por WhatsApp. La verdad que lo que está sucediendo dentro del sistema, en algunos casos, nosotros no lo vamos a tolerar, y hay cuestiones que tienen que ver ya pasando la cuestión legal, si se quiere, de la parte médica. Entonces, falta que cobren un coseguro por Mercado Pago y estamos hechos, ¿no? Tal cual, o sea, se vale toda la casa y que ellos te firmen, pero por eso digo, a ver, vuelvo a insistir, y esto para que quede bien claro, hay compañeros y compañeras médicas que son full time, dedicación exclusiva, y que son part time, que la verdad hay que sacarse el sombrero de cómo trabajan dentro de los hospitales. Por eso no meto a todo dentro de la bolsa, pero sí hay algunos que son impresentables, que salen a hablar por los medios, que tratan a los delegados de ATE como mafiosos, cuando en realidad habría que poner sobre la mesa primero a ver quiénes son los que realmente están actuando mal, cuando en realidad nosotros lo que hacemos es llevar adelante un conflicto cuando no hay una respuesta del Ejecutivo, pero los que acá llevamos adelante el sistema público de salud somos los trabajadores y las trabajadoras. Juan Millapán, delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Castro Rendón, gracias por estos minutos para Salida Colectiva. Muchas gracias a ustedes, y bueno, volver a reafirmar este paro de 48 horas que definió nuestro sindicato para el día miércoles y jueves, del día miércoles, donde se van a realizar diferentes acciones gremiales en diferentes hospitales. Seguramente en Neuquén Capital vamos a concentrar hoy en el foco de conflicto, que es en el Bucarrondán, y el día jueves con una marcha provincial en la cual todos los hospitales vamos a marchar acá, esperando una respuesta de parte del Ejecutivo, y si no, de lo contrario, iremos a analizar cómo seguimos de ahí en adelante. Gracias. Así que muchas gracias por el espacio y que tengan un buen día. Igualmente. Juan Millapán, delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Castro Rendón, con estas medidas. El lunes, paro de 48 horas en el sector cocina del Hospital Central, el Castro Rendón, y miércoles y jueves de todo el sistema público de salud. Así que algunos el método Nelson Castro, hace análisis desde la pantalla. Generó tendencia. No veo un paciente hace décadas, ¿no? Uno ve profesionales que actualmente están constantemente actualizándose, estudiando y demás, y él, bueno, con todo el mérito, ¿no? Por el título de médico que tiene, pero ejerce el periodismo. Digo esto. En modo de pregunta. Sí, a modo de pregunta, porque venía de corrido y uno se pregunta esto. Continuamos aquí en lo que es Neuquén, pero tiene que ver también, ¿no?, con estas cuestiones de armado de sentidos común, de los enemigos del pueblo. Y a propósito, ¿no?, vamos a consultar, ¿no?, un tema que forma parte de la agenda, ¿no?, que son la actualización del cuadro tarifario, de la energía y el costo elevado de los salarios, cada paritaria, cómo impacta, de todo lo que uno generalmente escucha y después termina viendo cuando se van conociendo los números, se van realmente realizando un análisis exhaustivo y cierto del tema y del punto que no es así. A propósito de ello, y aquí en lo que es la provincia está en línea Mario Chiappe, que es director obrero en LPEN. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Hola, Hernán, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Gustavo, a la audiencia. Buen día. Bien, en el caso de LPEN, ¿no?, a la hora, ¿no?, de lo que es la elaboración de tarifas, el costo de la energía de LPEN por un lado y el impacto del gasto en salarios, Mario, ¿cómo está la cuestión puntualmente? Sí, mira, a ver, uno siempre trata de explicarlo de alguna manera que se entienda, uno siempre lo dice de forma terrenal y que sea fácil, ¿no? Porque uno escucha, tal vez cuando alguien te explica la composición de la tarifa, es como que te termina dando números y cifras y porcentajes y de dónde viene cada uno de esos valores, con lo cual terminás haciéndote un rulo que decís, bueno, perfecto, y no terminás de entender la realidad de cómo está compuesta una tarifa o estos componentes que vimos marcadas, ¿no? Que muchas veces, hasta si nos critica los salarios de los trabajadores, en este caso del EPN, en relación al costo de la tarifa. Digamos, como para ser más precisos y decir algo concreto, lo primero que hay que entender que de la factura que recibe el cliente, del 100% del costo de lo que paga cada cliente, el costo de PEN es un 27%. El otro 73%
son impuestos nacionales, tasas municipales, que esa también tiene una variación, o sea, depende de qué localidad se trate, es el valor de esa tasa, y también, obviamente, el costo de la compra de la energía, que lo hacemos nosotros, como lo hace todo el país o todas las distribuidoras del país, a la distribuidora nacional, que es Camesa, ¿no? Y de ese 27% es el costo, que sí es el costo PEN, digamos, no sé, una factura de 100 pesos, 27 pesos corresponderían al costo PEN. De ese 27%, solo el 25% es lo destinado a sueldos. Digo esto para ser claro en los números generales de la tarifa o del costo que uno paga a fin de mes en la factura. Realmente el impacto salarial no condice a los valores que tal vez se los quiere trasladar, ¿no? Y del otro costo, del 73%, del 70%, del 75% restante, estamos hablando de compra de vehículos, mantenimientos de maquinarias, compra de recursos, herramientas, bueno, también cuestiones de edilicias en las zonas donde nosotros tenemos los servicios eléctricos. Nosotros llegamos a más de 70 localidades, entre localidades y parajes dentro de lo que es la provincia de Neuquén. Bueno, todo lo que hace al mantenimiento de nuestras redes de transporte, porque también es eso una cuestión que hay que tener presente cuando hablamos puntualmente de la tarifa de LEPEN, ¿no? Tal vez no se pueda hacer una relación directa entre el costo de lo que es una distribución en una localidad, como puede ser las cooperativas, que en la provincia tenemos 4 que lo hacen, con relación a lo que es el costo tal vez de mantenimiento de líneas que tiene LEPEN, por una cuestión de la distribución que tenemos nosotros de los clientes que están en zonas muy alejadas, con lo cual conlleva líneas que entre un punto y otro tenemos kilómetros de línea en climas muy dispares. Creo que, bueno, Mario, sí. En ese sentido justamente estás nombrando localidades incluso donde a veces se plantea, ¿no? Y siempre hay que tener presente esta discusión, ¿no? Localidades donde si no fuera rentable el servicio, el privado no llegaría, ¿no? Y ahí está el Estado, a través del EPEN. Nosotros, tal cual lo decís, o sea, somos una empresa pública y autárquica, igualmente lo menciono esto porque nuestro único ingreso de dinero es a través de la venta de energía. No hay otro mecanismo de ingreso de dinero al EPEN que no sea a través de la venta de energía, pero tenemos un rol social importantísimo, y esto que planteas vos, al ser una empresa del Estado, llegamos a clientes que no generan un beneficio financiero o un beneficio económico a la empresa. Simplemente son obras muchas veces millonarias, en las cuales obviamente que para nosotros la prioridad es que los neuquinos tengan la tranquilidad, y ojalá lo pudiéramos hacer en todos los neuquinos, el 100% tengan energía en el lugar donde habitan, ¿no? Con lo importante que es la energía, porque no solamente es una cuestión de alumbrado o de darte la posibilidad de tener en tu vivienda medios para poder estar comunicado, medios para poder mantener alimentos, para tener luz, sino también en muchos lugares es la calefacción. O sea, hay inviernos crudísimos donde hay sectores donde llegamos nosotros de la provincia que no llega el gas. Y esos sectores se calefaccionan gracias a la electricidad. Digo, el rol nuestro es pleno en lo social, es absoluto, y trabajamos todos los días para que eso siga sucediendo, ¿no? Bien. Eso tiene un costo, ¿no? Digo, a ver, y también te traslado un costo que sería de la otra vereda, que es el costo, por ejemplo, que lo que nos sucede en Villa Langostura. Tenemos un costo de generación. Nosotros en Villa Langostura generamos con combustión, que también es una barbaridad. Bueno, pues eso pasa hace más de 25 años, y esta gestión nuestra que arrancó hace no más de 2 años, 2 años y un poquito más, digo, está trabajando pero muchísimo y gestionando muchísimo con el gobierno nacional, con todas las autoridades correspondientes, tanto de la provincia de Neuquén como de la provincia de Río Negro, para terminar la interconexión en las líneas nacionales y poder dejar de generar con combustión en Villa Langostura, por 2 motivos. El más importante es la contaminación, o sea, es algo que es tremendo, y el segundo es que el costo de generación es altísimo. Nosotros, Villa Langostura, nos está costando, generamos con combustible y generamos con gas, pero en el invierno, cuando el gas no alcanza para abastecer a toda la localidad de Villa Langostura, obviamente la prioridad la tiene la vivienda, y nosotros dejamos de tenerlo, con lo cual generamos más con combustible que con gas en estos periodos de mucho frío, y que hablamos de una zona donde el frío abunda durante gran parte del año, ¿no?
Entonces, esa restricción del gas nos obliga a generar con combustible más que con gas. Es más, hoy estamos, el mes pasado y 100% generando con combustible. El costo de combustible, bueno, todos lo conocemos, no es que pagamos un combustible distinto que es más barato. O sea, pagamos el mismo valor que paga el que va a cargar su vehículo, con alguna condición, alguna diferenciación por la cantidad de litros que compramos, pero la realidad es que generar en Villa Langostura a nosotros nos impacta de forma negativa. O sea, no hay forma que la localidad de Villa Langostura a nosotros, con el costo de la factura, nos devuelva el costo de generación. O sea, en términos de número, generar en Villa Langostura nos lleva casi el 15-20% de un presupuesto anual, y la recaudación en relación al resto debe estar en el orden del 5-6%. Mario. No los quiero aburrir con números, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Mirá, estaba haciendo foco en esto, digo, un programa donde hablamos justamente de lo que tiene que ver con la vida de las organizaciones sindicales, y acá hablamos de un servicio social y eléctrico y no hablamos de la parte sindical. Por eso digo, es mucho más amplio lo que tiene que ver con la vida sindical dentro de las organizaciones y en este caso dentro de lo que es el ente de energía de Neuquén. Así que lo vamos a dejar pendiente para otra charla, empezar a volcarnos más a lo que tiene que ver con la vida sindical dentro del EPEN. Muchas gracias por estos minutos. Ningún problema, cuando quieran. Dale, abrazo grande, Mario. Abrazo grande, hasta luego. Mario Chape, director obrero del EPEN, charlando acerca de esto que hay que poner también en discusión, ¿no? Los servicios y los costos. En aquellos lugares, como por ejemplo, uno pasa por el cajón del Hualcupén, ve la línea de alta tensión, ve que en invierno llega la nieve hasta allí, saltan las fases, se cae el servicio, y ¿quién está ahí? Está la empresa pública del Estado. ¿Por qué? Porque el privado allí no llegaría. Salida colectiva. Las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la historia de los pueblos. Ya nos estamos retirando de salida colectiva, pero no queríamos dejar de tocar el tema de algo que sucedió esta semana, el 17 de agosto, una movilización de las organizaciones sindicales, principalmente motorizada por la CGT y la CTA de los trabajadores. Allí Pablo Moyano después en una conferencia de prensa, porque no hubo un acto central, pero una conferencia de prensa donde marcó unos lineamientos de qué es lo que pasa a partir de esta movilización y de lo que fue este paro de esta semana. Queremos decirle al presidente Alberto, poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicarle las multas, aplicar lo que tenga que hacer, que los trabajadores te vamos a bancar. No podemos seguir con este nivel de inflación, donde todos los días seguimos perdiendo parte del salario, responsables los especuladores. Y decirle al presidente Alberto, sacá ese bono o esa asignación, suma fija, para los trabajadores que no llegan a fin de mes. Compañero Alberto, mantener las paritarias libres. Compañero Alberto, que las asignaciones familiares por hijo o hija sea universal. Hoy de 6 millones de trabajadores la cobran 2. Que la cobren todos los trabajadores, que nosotros somos los que aportamos para que estos tipos se la lleven para afuera. Ahí estábamos escuchando a Pablo Moyano de Camioneros, bueno, hablando y dirigiéndose a los presentes. También teníamos para compartir algunos otros testimonios, pero ya por cuestiones de tiempo nos van quedando afuera. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Pablo Gutiérrez en los controles técnicos, Horacio Russo en la producción, ustedes Gustavo Rodríguez. Usted, Hernán Astudillo. Y recuerden siempre que la salida siempre es colectiva. No se vaya, siga aquí en AM Cumbre. Salida colectiva. Un programa sobre la vida y la actividad de las organizaciones sindicales. Salida colectiva. Todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz.